Durante décadas, millones de personas crecieron viendo una vecindad donde el tiempo parecía no avanzar. Un patio humilde, paredes descascaradas, risas inocentes y personajes que parecían eternos. Pero la pregunta que pocos se atreven a formular es esta: ¿qué ocurrió cuando las cámaras se apagaron? ¿Qué pasó cuando los aplausos terminaron y la vida real alcanzó a quienes nos hicieron reír? ¿De qué murieron los personajes de El Chavo del Ocho? Para entender sus muertes, primero hay que entender sus vidas, porque ninguno de ellos fue solo un personaje. Fueron sobrevivientes de guerras, enfermedades, pobreza, sacrificios y en muchos casos, del olvido. El Chavo del Ocho nació oficialmente en 1971, pero sus raíces están sembradas en un México marcado por la posguerra, la desigualdad y la migración. Muchos de sus actores no tuvieron una infancia normal, ni estabilidad, ni lujos. Algunos crecieron entre carpas de teatro, otros escaparon de dictaduras, otros vivieron toda su vida luchando contra enfermedades silenciosas. Y eso se refleja en pantalla. ¿Era casualidad que los personajes fueran pobres, huérfanos, solitarios, adultos que fingían ser niños? ¿O El Chavo del Ocho era en el fondo un retrato disfrazado de comedia? Don Ramón, el hombre que cargó demasiado. Ramón Valdés nació en 1924, en una familia numerosa y humilde. Desde niño aprendió que la vida no regalaba nada. Trabajó en lo que apareciera. Vivió con carencias económicas y durante décadas nunca fue protagonista. Siempre estuvo a la sombra de otros. Hasta que llegó Don Ramón, un personaje desempleado, endeudado, golpeado por la vida, pero con una dignidad que ningún rico del programa tenía. ¿Actuaba Ramón Valdés o simplemente estaba siendo él mismo? Lo que pocos saben es que mientras millones reían, su cuerpo ya estaba pagando un precio altísimo. Años después de dejar El Chavo, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. El diagnóstico fue devastador. Cáncer. No uno, varios tipos de cáncer al mismo tiempo. Cáncer medular, cáncer de próstata. El 9 de agosto de 1988, Ramón Valdés murió a los 63 años en Ciudad de México. La causa oficial fue clara y múltiple: paro cardiorrespiratorio, provocado por el avance del cáncer. Murió relativamente joven, murió sin grandes fortunas, pero murió convertido en un ícono eterno. Y aquí surge la primera gran pregunta: ¿por qué el personaje más querido fue uno de los que más sufrió fuera de cámara? Pero Don Ramón no fue el único. La bruja del 71, una sobreviviente del fascismo. Angelines Fernández no nació en México. Nació en Madrid en 1924. Y antes de ser actriz, fue guerrillera. Con tan solo 12 años, luchó del lado republicano en la Guerra Civil Española. Vio morir amigos, vio caer ideales y tras la victoria de Franco, tuvo que huir para salvar su vida. Llegó a México como exiliada. ¿Te imaginas cargar una guerra en el alma y luego interpretar a una mujer solitaria que ama en silencio? Durante años, Angelines trabajó en cine, teatro y televisión, pero el mundo la recordaría como Doña Clotilde. Su final fue duro. El 25 de marzo de 1994 murió en Ciudad de México. Las causas oficiales fueron claras y múltiples: trastornos de la conducción cardíaca, insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia renal crónica. Su cuerpo simplemente ya no pudo más. ¿Puede una persona sobrevivir a una guerra pero no al paso del tiempo? La vecindad parecía un lugar donde nadie envejecía. Los personajes se repetían una y otra vez como si el tiempo no pudiera tocarlos. Pero fuera de cámara, el reloj avanzaba, sin piedad. Y uno de los primeros en sentirlo fue el hombre que representaba la autoridad, la educación y quizá la mayor contradicción del programa: el profesor Girafales. Respeto en pantalla, soledad en la vida real. Rubén Aguirre nació en 1934 en Saltillo, Coahuila. Antes de ser actor, fue ingeniero agrónomo. Sí, un hombre preparado académicamente,
que terminó interpretando a un maestro constantemente humillado por niños y adultos. ¿Casualidad? Durante décadas, Rubén Aguirre fue uno de los rostros más constantes de El Chavo del Ocho. Su voz grave, su postura rígida, su romance eterno e inconcluso con doña Florinda. Pero tras el final del programa, su vida dio un giro silencioso. Los papeles desaparecieron, las regalías no eran millonarias y la fama no siempre paga cuentas médicas. Con los años su salud se deterioró. Sufrió diabetes, hipertensión, problemas renales severos. En 2015 una caída le provocó una fractura de cadera. Desde ese momento su estado se agravó rápidamente. Rubén Aguirre murió el 17 de junio de 2016, apenas 2 días después de cumplir 82 años. La causa oficial, neumonía, agravada por diabetes. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que el maestro de América Latina termine sus últimos días lejos de los reflectores y dependiendo de cuidados constantes? Godínez, el actor que desapareció antes de su personaje. Horacio Gómez Bolaños, hermano menor de Chespirito, interpretó a uno de los personajes más enigmáticos. Godínez, el alumno que nunca estudiaba, el que siempre se salvaba, el que parecía no esforzarse y aún así sobrevivía. Pero la vida real no fue tan indulgente. Horacio no buscó protagonismo. Trabajó siempre detrás de cámaras como productor y guionista. Vivió lejos de escándalos, lejos de polémicas. Y quizá por eso, su muerte pasó casi desapercibida. Murió el 21 de noviembre de 1999, a los 69 años. La causa oficial, infarto agudo de miocardio. Sin homenajes masivos, sin titulares estruendosos. ¿Es posible desaparecer incluso después de haber sido parte de un programa más visto de la historia? Hasta este punto, hay un patrón claro. Ninguno murió joven, pero ninguno murió realmente en paz. Enfermedades crónicas, años de desgaste y una industria que pocas veces protege a quienes la sostienen. Y entonces aparece un personaje que rompe el molde. Un hombre que parecía inmune al cansancio, que decía odiar la vecindad, pero nunca pudo escapar de ella. Jaimito el cartero. Es que quiero evitar la fatiga. Raúl Chato Padilla nació en 1918 y cuando llegó al Chavo del Ocho ya tenía más de 60 años. Su personaje tenía una sola misión en la vida: no cansarse. Una frase que provocaba risas, pero que con el tiempo se volvió inquietante. Raúl Padilla vivió solo gran parte de su vida. No tuvo hijos, no acumuló grandes riquezas y paradójicamente terminó viviendo en una casa de retiro para actores. Murió el 3 de febrero de 1994, a los 75 años. La causa oficial, diabetes, con complicaciones múltiples. ¿Fue casualidad que el hombre que más huía del esfuerzo terminara desgastado por una enfermedad silenciosa? Chespirito, el hombre que sobrevivió a su creación. Roberto Gómez Bolaños nació en 1929. Fue ingeniero, publicista, escritor y terminó siendo uno de los comediantes más influyentes del planeta. Pero con los años su salud se deterioró. Sufrió Parkinson, diagnosticado públicamente, problemas respiratorios severos. Sus últimos años los pasó alejado de la vida pública y con movilidad limitada. Murió el 28 de noviembre de 2014, a los 85 años, en Cancún. Y con su muerte, algo se cerró para siempre. La vecindad no se demolió, no fue clausurada, no desapareció. Sigue ahí, pero vacía, porque el Chavo nunca fue la escenografía, fueron las personas, y cuando ellas se fueron, lo que quedó fue un eco.